continuar nuestro estudio en esta mañana. Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Voy a leer, vamos a leerlo de manera antifonal. ¿Saben qué es, no? Leo uno y luego ustedes el otro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pueden tomar asiento. Veíamos el capítulo anterior que veíamos de Romanos. Les suplico que le bajen el volumen a sus celulares. Usted viene en la mañana de domingo a tener comunión con su Dios. ¿Me entienden? A ver, tomen su celular, bájenle el sonido, no hay ningún problema, para que su merced no se me distraiga en la reunión. Sus familiares, todo el mundo debe saber cuando usted viene a la iglesia que usted tiene un compromiso con Dios. Usted viene a honrar a Dios. ¿Estamos? Puede que la llamada sea muy peligrosa, urgente, pero no hay nada que Dios no pueda arreglar. ¿Estamos? Siempre va. No, ustedes lo saben, que debemos bajar de nuestros celulares. En la clase pasada, Romanos capítulo 5, ¿qué veíamos? La justificación es por la fe. Capítulo 1, Pablo denuncia el pecado. Capítulo 2, hablan los judíos. Capítulo 3 nos dice la ventaja que tiene el judío, pero encierra tanto a gentiles como judíos en pecado, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Amén. En el capítulo 4 veíamos cómo nos enseña de qué manera Abraham fue justificado delante, o mejor, para con Dios, que no fue por las obras, sino que fue por la fe. Y les explica a los judíos que antes de que Abraham fuese circuncidado, fue llamado a la salvación para incluirnos en el plan. En el capítulo pasado decía el texto que, ¿alguien que se acuerde del versículo 1 del capítulo 5? Justificados por la fe de los padres para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo cual indica que no hay ira para nosotros. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana, lo del bautismo. Romanos 6 es utilizado mucho en el bautismo, pero Romanos 6 no tiene ni una sola gota de agua. ¿Me oyeron? Es utilizado en referencia al bautismo, pero no tiene nada que ver con el agua de lo que se ha hecho. Romanos capítulo 5 les decía, ¿para qué fue dada la ley? Para vencer nuestro pecado. Para que el pecado sobreabundara, se manifestara. La ley de Moisés fue dada para que los pecados se hicieran aún mayores. Aquí dice, ¿qué pues pecaremos? No, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Han oído la palabra gracia? ¿O el charis? Pues la gracia no es lo que el Señor hizo por nosotros, llevar nuestros pecados, o sea, porque merecíamos la muerte, pero Él llevó nuestros pecados, murió por esos pecados y nosotros fuimos como
liberados de esa culpa, y Sí, esa es la gracia, como ese favor que no merecíamos. Correcto. Favor que no merecíamos. Lo conocemos como el favor no merecido, ¿cierto? Eso es la gracia. Favor inmerecido. ¿Alguno aquí merece la salvación? Parece que en nuestras mentes sí. Porque yo voy a culto. Porque yo leo la palabra. Porque yo doy ofrenda. La salvación no es por obras. ¿Por qué vienes a culto? ¿O por qué vienes a reunión los domingos en la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué viene usted a reunión el domingo en la mañana? A buscar al Señor, a encontrarme con Él. A tener comunión, a venir a estudiar la palabra. No la sabemos todas. Y eso es un requisito que el Señor estableció en la iglesia. La palabra gracia o favor inmerecido puede ser usado como algo merecido, porque en nuestros contextos occidentales puede ser una retribución. ¿Se ha dado cuenta? Usted le hizo el favor, pues él que le haga también el favor. ¿Se ha oído esa expresión? Y entonces el favor inmerecido ya no se vuelve en favor inmerecido, sino en un favor que merezco. Ojo con esto, porque nosotros estamos pensando muchas veces que por lo que yo vengo haciendo es que merezco lo que Dios me ha dado. Y así no es, así no funciona. Cuando Dios nos da gracia, implica que hace algo en particular por nosotros. Es un regalo. Lo repito, cuando Dios nos da gracia, implica que hace algo en particular por nosotros. Es una acción. Nos hizo justos, nos justificó en un acto de gracia por medio del Señor Jesús. ¿Muchas palabras? A ver, nosotros andábamos en el pecado cuando alguien vino y nos predicó el evangelio y nosotros dijimos, pero ¿qué hacemos? Yo ya he hecho lo malo, yo ya dañé, ya rompí, ¿qué hago? Entonces nos dicen, ¿entiende su condición? Sí, claro, pero ¿qué hago? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y entonces entregamos nuestra vida al Señor, y al rendir nuestra vida al Señor en confesión de pecados, recuerden, el Señor es un abogado estricto y es un juez estricto. Usted no le puede venir a gambetear ni a pasarle el billetico por debajo de cuerda al Señor, porque Él no se lo acepta. ¿Me oyeron? Con Él no hay negocio. Como abogado, para defenderlo, nos dice que ha hecho. Casi siempre los abogados están para ayudar a las personas que se han metido en los problemas graves. Y el abogado siempre tiene que saber toda la verdad. Porque si usted le oculta algo al abogado y por ahí en la defensa sale algo que usted no contó, se pone cuchillo en su propio cuello. Y al abogado hay que decirle la verdad para que el juez pueda escucharnos. Y el abogado viene y dice, este hombre es pecador, él ha hecho lo malo y él merece la sentencia. Es una de las ilustraciones de Spurgeon. Está el Padre sentado en el trono y nos traen a nosotros frente al estrado, y allá está sentada la señora Ley. Y la señora Ley dice, él ha incumplido, robado, fornicado, mentido, me quebrantó totalmente. Y el juez está sentado y dice, no hay nada que hacer, usted está sentenciado. Pero aparece en el estrado el Señor Jesús y dice, señora Ley, ¿la he maltratado? ¿La he herido? ¿He hecho algo en contra suya? Y la Ley dice, no, usted es un hombre correcto, usted es un hombre perfecto. Entonces el Señor Jesús pasa y dice, señor juez, que el castigo de James o de cualquiera de ustedes que le corresponde a él, que es un juicio severo, que caiga el juicio sobre mí. Y como yo no he hecho nada malo, quiero que él salga libre, que ante sus ojos no haya problema, señor juez. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Entonces toman al Señor Jesús
Lo toman como reo, lo golpean, todo lo que tengo que vivir yo, lo vive él, lo llevan a la cruz y lo matan. Y por ese acto de misericordia del Señor Jesús hacia mí y hacia ustedes, es que el Padre recompensa al Hijo y lo levanta de entre los muertos. ¿Está claro? ¿Está claro cómo somos justificados? Y al entregar nuestra vida al Señor, algo sucede que yo no me doy cuenta. Comienzo a orar, comienzo a inquietarme por ir a la iglesia. Al comienzo voy a regañadientes, pero después voy entendiendo lo bonito que es esa relación con Dios. Y después de estar en la iglesia y recibir un curso de bautismo a través del hermano, entonces me mando a bautizar. Y al mandarme a bautizar, al sumergirme en las aguas, el apóstol utiliza esta ilustración para que nosotros entendamos algo, y es lo que vamos a entender. La gracia es un regalo que no merecemos. ¿Qué es la gracia? Es una acción de Dios a favor nuestro. Fue lo que el Señor Jesús hizo. ¿Estamos? Fue lo que el Señor Jesús hizo, que no se le olvide. Le repito otra vez la historia del juez, el Señor Jesús y nosotros sentenciados. ¿O le entendió muy bien? Para que nunca olvide lo que el Señor hizo. El capítulo 6 de Romanos nos habla de la identificación con el Señor Jesús. Hoy vamos a aprender ciertas cositas, porque el capítulo nos va a hablar, leímos que estamos muertos al pecado, ¿cierto? Y ya vamos a mirar eso. La pregunta del apóstol hacia el hombre ficticio que hablamos en el primer capítulo es: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta: De ninguna manera. ¿por qué? Porque supuestamente estamos muertos. Estamos muertos. ¿Y usted está muerto? Al pecado es pecado. Al pecado sí. Hipotéticamente. Ya lo vamos a seguir mirando. Y viene la pregunta del apóstol, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Recuerda, está hablando de muerte y ¿qué más? Y sepultar. Muerte y sepultar. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Cómo llegamos a la salvación? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Al reconocer nuestra condición, ¿cómo llamamos a eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento no es transformación. Arrepentimiento es reconocimiento de mi condición. ¿Estamos? Arrepentimiento no es transformación. Es reconocer mi condición. Y el arrepentimiento y el bautismo es una expresión externa de un cambio espiritual. Todos los que bajaron a las aguas deben entender claramente que lo que ustedes hicieron fue un acto simbólico de lo que pasó hace muchos años atrás o mucho tiempo atrás. Que ustedes vienen aprendiendo la escritura, pero hoy que hicieron este paso, que se sumergieron en el agua, lo que está representando en ustedes es algo que ya sucedió en el pasado, pero que ya lo entienden. Correcto, porque la identificación con el Señor. Y es un símbolo. La salvación es un asunto de fe, no es un asunto de rituales. Por eso nosotros no llevamos un título como bautistas o anabautistas. Creemos en lo que Dios hace por la fe. Y creemos que hay actos externos que nos hablan de una verdad espiritual. El Señor Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
mas el que no creyere será condenado. El bautismo no es una obligación. El bautismo es un paso de obediencia en el corazón del creyente hacia su Señor. ¿Estamos? Si usted no se ha querido bautizar es porque usted no quiere ser obediente al Señor. Punto. ¿Lo vamos a obligar? No. ¿Le vamos a quitar la membresía de la iglesia? Tampoco. Yo no puedo hacer que usted ame al Señor. Yo no puedo hacer eso. Usted solito se va enamorando de Él a medida que exponemos la Escritura. A nadie se obliga a tomar la cena. ¿Por qué la tomas? Porque es un medio de gracia que me recuerda el fortalecimiento que tengo en el Señor. Nada es obligatorio en la casa del Señor y menos en la comunidad. Cuando una iglesia obliga a sus creyentes a bautizarse, estamos en un problema. Eso tiene que ser un acto nacido del corazón porque ha entendido lo que el Señor ha hecho. ¿Estamos claros? Cuando hablo del rebautismo es que hay iglesias donde usted entra y le dicen: usted no ha sido bautizado en nuestra congregación de acuerdo a nuestra norma de fe, hay que volverlo a bautizar. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? La Escritura hay que enseñarla. Entonces me sacan, Pablo se encontró con los discípulos de Juan, y ellos eran bautizados en el bautismo de arrepentimiento, pero no habían sido bautizados en el bautismo del Señor Jesús. Y cuando fueron bautizados, entonces hablaron lenguas. Y ahí comenzamos a trazar una doctrina. Pero yo tengo que entender la esencia espiritual de la Escritura. Porque es el problema del judío con la circuncisión. El símbolo del bautismo, dígame uno, ustedes lo saben. Sí, la fe, correcto. Cuando usted baja las aguas, ¿qué significa o qué representa eso? Se identifica cuando entra las aguas que va a morir, ¿cierto? Voy a ponerlo en un plano primario para entender luego lo que pasó. Entro a las aguas y voy a morir. Cuando me sumergen en el agua, muero y quedo sepultado. Y cuando me levanto de las aguas, resucito. Esto es un acto simbólico de lo que ya sucedió acá. Cuando usted reconoció su pecado y el Señor comenzó la obra de salvación en usted, usted murió automáticamente, pero usted no lo sabe. Hasta el momento usted no lo sabe. Y por no saberlo nosotros es que luchamos tanto con el pecado. Luchamos tanto. Todos debemos definir un aspecto particular con el cual luchamos en nuestra vida: mi carácter, mi temperamento, mis celos, mis rabias, el chisme o cualquier vicio externo. ¿Qué es lo que yo tengo? Porque no puede ser una mezcolanza de pecados. ¿Me entienden? No puede ser muchos pecados porque usted ha sido rescatado de eso. Y ahí es donde debemos tener cuidado. 1, voy a la muerte, tome su cruz y sígame. 2, morimos con Él en la cruz. 3, de la manera que Él fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Y 4, de la manera que Él resucitó, fuimos resucitados, pero seremos resucitados. Por eso el creyente cuando muere, los que no caminan con el Señor, cuando papito o mamita muera, tienes mucho por qué llorar. Pero los que caminan con el Señor saben que cuando papito y mamita mueran, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volver a encontrar. Así es que, querido hermano que está aquí en la iglesia, comuníquele eso a sus hijos. Comuníquele a sus hijos: necesitamos caminar con el Señor, hijo, si nos queremos ver después de la muerte. Porque si no, cojo por un rumbo y usted cogerá por otro. Noticias: para los que son resucitados en el Señor, su mente le cambia.
usted no se acordará más de lo que sucedió en esta vida. Usted no va a ver en el cielo a un señor comiéndose las uñas y preguntándose, ¿serán mis hijos salvos? No. Su mente es limpia. Usted caminará con el Señor. Segunda noticia, los que no aceptan al Señor sí comen uña en el infierno. Atormentados, llorando, pero ellos no quieren al Señor. Les recomiendo que lean la parábola de el rico y Lázaro. El rico quiere salir, pero no para tener comunión con Dios. Él quiere para su vida. Toda persona que va al infierno es porque no quiere nada con Dios. Nada. Usted no verá en el cielo uno pateando las calles de oro, bravo, diciendo, yo estaba elegido para ser salvo, yo no quería estar acá. No. Él va a estar feliz allá. Y el que cae al infierno estará ofendido con el juez eterno, porque nunca ha querido ni querrá caminar con Dios. La bendición que el Señor nos da es: prediquen el evangelio a sus hijos, predíquenles, porque allá vamos a estar todos y vamos a regocijarnos en la presencia de Dios. Esto no se trata de gambetear la vida, es de entender qué es lo que sucede con nuestras almas y para dónde vamos. ¿Qué sabe usted? Mire al hermano que tiene a su lado, si la muerte de alguno no está próxima. No lo sabemos, pero necesito que su corazón esté confiado en el Señor para que nos podamos volver a ver confiados. A la iglesia se viene a escuchar la palabra del Señor. Recuérdelo, esto, miren, no hay cosa más fea. Voy a ponerlo aquí en un terreno muy humano. Todos son solteros y usted tiene una cita con una chica hermosa, hablando de los hombres, y las chicas con un hombre precioso. Van a charlar, quieren volverse novios, ¿me entienden? Y se van a encontrar el domingo en la mañana. Por eso es que le digo, usted dedica su tiempo, su vestido, su perfume y todo lo mejor que usted tiene para esa cita. Mi hija me acompaña. No, mamá, no puedo. Mi hijo, uy, mami, qué pena con su merced, mañana le colaboro, hoy no puedo. ¿Por qué? Porque tengo una cita importantísima. Dios ve sus corazones. Ojo, Dios ve sus corazones. ¿Con qué intención te levantas? ¿Con qué intención vienes caminando? ¿Vienes contento para la iglesia? Pasa el carro y te lava el vestido blanco y te lo deja salpicado. Pero tu corazón siempre para el Señor. ¿Te vas a poner por un momento de mal genio? No interesa, pero sigue, avanza. ¿A qué iba con esta ilustración? Los domingos por la mañana usted tiene una cita con Dios. Su mejor vestido, su mejor atención. ¿Quiere escuchar la voz de Dios audiblemente? Es lo que está haciendo usted acá. ¿Lo quiere hacer en su casa? ¿Quiere oír la voz de Dios audiblemente? Lea la Biblia en voz alta, y ahí Dios le está hablando, y usted viene a escuchar lo que Dios tiene para usted. Mis hermanos, se trata de su alma, de su vida, de su corazón. Se trata de ustedes, se trata de sus hijos, se trata de su familia. Dice el Señor, hablando al hombre que construyó el granero, dice: uy, esto ya está lleno, bendito sea mi Señor, ahora voy a construir otro granero. Pero él no dice: bendito sea mi Señor. Y el Señor le dice: ¿para qué es tanto esfuerzo que usted hace? Todo lo que usted tiene hoy va a pasar a manos de otro, porque esta noche vienen a pedir tu alma. Y de eso se trata el evangelio. Esto no es un juego. ¿Tienes debilidades? Yo también. ¿Escuchamos al que expuso el salmo? También. Todos tenemos nuestras debilidades,
Pero hemos aprendido que en medio de nuestras debilidades tenemos un Señor que nos fortalece. Qué tremendo Salmo 137, el cautiverio. Durísimo. Y aquí vamos a entrar ahorita porque es una asociación con el Salmo. Estamos hablando qué representa o cuál es el símbolo del bautismo. Muerte, sepultura y resurrección. Versículo 6. Alguien que me lo lea, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es nuestro viejo hombre? Todo lo heredado por Adán. Sabiendo esto, sabiendo, es lo que dice el apóstol, porque sin entendimiento no hay avance. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue destruido, pero no debemos asumir que nuestro antiguo yo ya no existe, porque ahí lo tiene. Decía el hermano Alex sobre la esclavitud. ¿Sí se han dado cuenta nosotros cómo nos esclavizamos a sentimientos? ¿Cómo entramos en celos, en contiendas, en rabias? Nosotros mismos somos los culpables de eso. Hace rato, y creo que el libro de Romanos siempre nos va a hablar de una palabra que se nos enseñó y es el oxímoron. ¿Recuerdan qué era? Ya lo han dicho acá. Mi hermano, por favor, óigame todos. Nos explica por 10ª vez qué significa oxímoron. Es una frase compuesta por palabras antónimas, o sea, que tienen un significado diferente entre sí. Un ejemplo. Dulce amargo, santa guerra. Correcto, ya con esos dos. ¿Lo entendieron? Dulce amargo, santa guerra. A ver, ayúdenme ustedes con una. Densa calma. Esa. Más clarita. Y aquí él está utilizando eso. Cuando el apóstol habla de que estamos muertos para el pecado, no indica que usted está. No. Indica que usted está vivo para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Vivos al pecado, muertos para Dios. Porque es una frase que expresa él. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que dice el apóstol? Reprograme su mente, muchachos, reprográmenla, porque ustedes murieron con el Señor. Ustedes se murieron con el Señor, reprográmense, porque ustedes han sido justificados. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando los pecadores se convierten al Señor Jesús en arrepentimiento y en fe, ellos son instantáneamente justificados. Y después de ser justificados o ser declarados justos, todos ustedes son justos los que han rendido su vida al Señor. Yo no les estoy inventando nada. Yo no estoy inventando nada, la Biblia lo dice. Pero usted viene en un camino de santificación. ¿Qué es la santificación? Un camino de limpieza, un camino de reprogramar su mente. ¿Me lo está oyendo? Es un camino de reprogramar la mente. Y esa es la nueva posición que tenemos en el Señor. Los esenios tenían una doctrina que el mismo Señor Jesús la maneja. Y era una doctrina que ellos titulaban la doctrina de los dos espíritus. Alguien que me lea Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
ellos tenían en su pensamiento, y el mismo Señor también, de que hay dos espíritus, pero no es que haya dos espíritus, es la intención con que usted hace las cosas. Usted no puede con intención servir al pecado y con intención servir al Señor, porque usted terminará amando a uno de los dos. Entonces el apóstol dice, ustedes muchachos, y eso es lo que tenemos que entender, ustedes murieron al pecado por la ley. No que la ley haya muerto. ¿Quiénes fueron los que murieron? Nosotros. Los que morimos fuimos nosotros, posicionalmente en Dios. Esto es parte de la doctrina bíblica de la gracia de Dios. Usted tiene que entender su posición en el Señor. Y en la doctrina de los dos debemos entender cómo caminamos y cómo vivimos. De acuerdo a cómo caminamos o vivimos, podemos decir que somos esclavos libres. ¿Me está entendiendo? Fuimos libertados de aquella manera de vivir, pero ahora soy libre, pero soy esclavo. Esclavo del Señor. ¿Le sirvo a quién? A un amo. No, parte de él. ¿Me están entendiendo el punto? Fuimos rescatados, porque la parte, dice el hermano, injertar es muy diferente a que nazca en él, porque somos sumergidos en él. Sus pensamientos comienzan a ser programados como los pensamientos de Cristo. Por eso debemos tener la mente de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque es una unidad en el Señor. Quiero decirle algo. Les voy a leer el TEPT, que significa trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático. Óigame en esto. El resultado de ese estrés postraumático que nos trae un trastorno puede ser un comportamiento que no coincide con sus condiciones actuales. Pero si usted es salvo, ¿por qué camina y hace eso? ¿Por qué? Bueno, les voy a leer toda la idea y ya les explico. El resultado puede ser un comportamiento que no coincide con sus condiciones actuales, sino que más bien es como un fuerte resplandor del trauma de su pasado. Como creyentes hemos estado bajo el poder del pecado, bajo el dominio de nuestras malas inclinaciones desde nuestro nacimiento. Podemos llevar el resto de nuestros pecados pasados con nosotros y así comportarnos por instinto y reacción más que en relación de nuestra nueva realidad. Palabras como, así soy yo y así viviré. Eso es un resultado de su pasado. Mi hermano, usted murió. Los que le rindieron la vida al Señor murieron. Eso lo dice la Biblia. Eso lo tiene que entender usted. Cuando se va a parar frente al pecado, no, yo tengo un nuevo amo. Y yo vengo viciado con esto. Yo vengo viciado y tengo que cambiar eso. Tenemos una nueva realidad. Es a través de nuestros cuerpos que nos conectamos a este mundo presente, ¿cierto? Nuestros cuerpos, con el cuerpo usted sabe que es caliente y de frío. Y si no, enchufe la plancha y póngale la mano. Y me dice si es caliente o es frío. Eso es normal. Es a través de nuestros cuerpos que nos conectamos a este mundo. A través de nuestros sentidos y miembros. Y aquí voy. Hay un problema mental que se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Lo han oído? En Estocolmo, una chica de 6 años fue raptada por un tipo. Este tipo hizo una casa subterránea, ya metió a la niña. Y la niña, él le llevaba comida, la maltrataba, la golpeaba. Y cuando la veía sufriendo, le daba dulce, le daba cosas de tal manera que ella se entretuviera. Y ella siempre con la zozobra, no podía ver la luz del sol.
se fue adelgazando, fue creciendo, adelgazándose, le vino su desarrollo. El hombre le llevaba para sus necesidades, la niña se asustó como cuando viene la primera vez para las mujeres. Esto es real, esto sucedió. Y la niña ya secuestrada, los padres la dieron por muerta. Hay una película de eso. Y la niña fue creciendo. A la edad de 18 años, él la dejó salir a mirar el sol y ella veía el sol desde lejos. Y así ella le fue cogiendo confianza, tomando confianza, y el secuestrador la fue soltando. Ya le tenía capturada su mente. Y la niña estaba ahí en ese secuestro. Un día salió al patio y logró escaparse de las manos de este tipo. Cuando el tipo vio que la niña se escapó, entró en depresión y en pánico y se arrojó a un tren. Eso está en noticias, lo pueden ir a ver en Google. Y el tipo se arroja al tren y se suicida. Pero aquí venimos. La niña, después de salir de ese cautiverio, comenzó a llorar y a extrañar a su secuestrador. Lo amó. Y ella no entendía, después de tantas sesiones con el psicólogo, con toda la gente para ayudarla a salir, pero ella quedó con su sentimiento en su corazón. Esto es el síndrome de Estocolmo. Y así somos nosotros. Sabemos que el pecado nos daña, que el pecado nos destruye, pero aún así, ¿qué hacemos? Seguimos queriéndolo. Está la ilustración que escuché una vez de un pastor de una niña que tenía un gato angora. ¿Saben angora lo bonito que es, peludito? Y el gatico angora se salió y pasó un conductor del CIR y mató el gatico. Y la niña llore por su gatico. Entonces la mamá le dijo, vamos a enterrarlo, como el perrito. Y fueron a enterrar el gatico. Y la niña le dijo, mami, entiérrenlo ahí en el solar de la casa, en el patio de la casa. Y lo enterraron. Y la niña le dijo, mami, ¿le puedo pedir un favor? Señora, ¿me le deja la colita afuera? ¿Y para qué? Déjemele la colita afuera. Y enterraron el gato y le dejaron la colita afuera. Y la niña iba todos los días y le acariciaba la colita. Y así somos nosotros con el pecado. Aunque está enterrado, quiero tener un poquito de satisfacción tocándolo. Y vuelvo otra vez, porque nosotros no entendemos lo severo del pecado. Y vuelvo con el síndrome de Estocolmo. El pecado daña, el pecado destruye. Cuando el Señor dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dígame si un mal comentario no los daña. Dígame si no. Si el hombre tiene su esposa que es secretaria y llega el día del amor y la amistad o el día de la secretaria y viene la persona malintencionada y dicen, no, yo a todas las secretarias, el comentario daña. Este comentario, todas las mujeres son iguales, eso ninguna se salva. Un momento. Son comentarios basados bajo un daño que yo tengo. ¿Me están entendiendo? Porque hay mujeres que no pecan al nivel de otras. Todos tienen el mal, pero todos no pecamos de la misma manera que otros. Y la Biblia nos dice, mire, si usted quiere, entre al tratamiento porque su secuestrador murió. El pecado ya no se enseñoreará más de ustedes. ¿Me estoy comunicando? Cambien su mentalidad. Si antes usted era una persona mal geniada, diga, no, Señor, ahora soy siervo de la justicia, por lo tanto voy a tener un carácter muy dulce. Cada día me pareceré a un ángel. Es una reprogramación de la mente en la ayuda de la Escritura. No, esto no es actitud mental positiva, no. Es a través de la Escritura. Es a través de la Escritura. Leíamos en clases pasadas, el que fornicaba, no lo haga más. El que hurtaba, no lo haga más. No podemos aplaudir el mal, ni podemos ser parte del mal, porque ¿en dónde está su naturaleza? Deshonramos al Señor.
Y no porque Él sea deshonrado, nos deshonramos a nosotros mismos. Pues el que duda de lo que come, a sí mismo se condena. El Señor no sufre ningún daño con eso, somos nosotros. Somos nosotros. Y debemos reprogramar nuestra mente, la renovación de la mente. De eso trata todo este capítulo. Recuerde, cuando usted quiere irse a recrear en un mal que usted sabe que le hace muchísimo daño a su alma, es porque usted no ha entendido su condición, no ha entendido su posición. ¿Me está entendiendo? Hablo de esos pecados que no nos dejan avanzar en la vida espiritual. Hay pecados que son tremendos. Y no es que tenga un escalafón de pecado, porque pecado es pecado, pero hay algunos que la Escritura dice que son un problema para nosotros. A ver, para que ustedes me ayuden, ¿cuál sería el problema de la fornicación? Ayúdenme en eso. Un poquito más. Creo que daña el alma, porque cuando ya consigue la persona con la que quiere estar toda la vida, esas cosas que hizo atrás vuelven muchas veces a la mente. Correcto, mi hermano, correcto. Y como un verdugo nos persiguen y no nos dejan. No nos dejan. Pero cuando reprogramamos la mente en el Señor, hermano, la Biblia dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Eso está en Romanos. Y lo que dice el hermano es muy cierto. Y la chica y el chico que se meten ahí quedan enlazados. ¿No ve que Dios dio la orden de eso? En una relación íntima el hombre entrega su alma y ella entrega su alma y su cuerpo. Por eso hay una unión. Y esos lazos son tan terribles de soltar. Y hay que tener cuidado cuando el Señor dice: cuidado con eso. Cuidado. Por eso los que en alguna manera tuvimos una relación y se nos cayó esa relación, sanémonos en el Señor antes de volver a comenzar el camino. Seamos sanos. Las personas que caminamos por esas sendas, andamos con celos. Todo mundo nos traiciona. En nuestro coiné colombiano, todos me voltean. Y no es así. La cuestión es que yo tengo que estar sano en mi corazón para saber qué es lo que voy a hacer. Cuando yo comienzo una nueva relación con un corazón herido, voy a comenzar muy mal. Para eso está algo que se denomina entre los deportistas, vamos a hablar de un jugador de fútbol, la disciplina. Cuando un jugador se lesiona, entra en disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es el método de restaurarle el miembro que se fracturó. Eso es disciplina. Y también, cuando no se ha fracturado ningún miembro, el comenzar a los entrenamientos, eso también es disciplina. Y nosotros debemos aprender eso en nuestra vida, en nuestros corazones. Porque comenzar relaciones con corazones dañados es un lío. Evalúe, mire, cerciórese de que su corazón ya está sano. Por eso dicen, cuando su vida cambia, cambia todo el mundo. Todo el mundo. Y para eso viene la palabra del Señor a nuestras vidas. Cierto que por un lado tenemos lo que Pablo dice, cierta justicia en nuestra cabeza, pero nuestra justicia no es más que una falsedad. Vuelvo y lo repito. Nosotros creemos que tenemos una justicia y que somos muy rectos, pero la verdad ante las Escrituras es que mi justicia y mi rectitud es una falsedad. Porque cuando veo al adúltero me río y cuando veo al ladrón lo aplaudo. Me duele cuando el ladrón me roba. Me duele cuando mi pareja se mete en adulterio, pero no me duele cuando yo me meto. ¿Me están entendiendo el punto?
Y es importante que nosotros entendamos lo que la Escritura dice. Debemos renovar nuestra mente. De eso trata todo el capítulo. La responsabilidad recae sobre nosotros. ¿Me oyeron? Es que él me empujó a hacerlo. Ella me puso la traba y me caí. Eso es un argumento falso, porque usted ya lo sabe. En esta mañana ya lo sabe. Si se pone de mal genio, ¿por qué es? Porque así usted lo quiere. Nadie empuja a nadie. La responsabilidad recae sobre nosotros. Y no venga con la excusa de que "Ay, el diablo me hizo hacerlo". Reprendo todo espíritu de adulterio. No, hermanito, frénese. Lea la Biblia y entiéndalo. Reprendo toda gritería. No, hermanita, ya no grite en la casa. Relájese. Lea la Escritura y aprenda a vivir en paz. Recuerde que usted está muerta para eso. Porque cuando usted comienza a oler a viva para el pecado, la ley comienza a perseguirla o a perseguirlo. Si estamos muertos para el pecado, estamos vivos para Dios. Ahora quiero que con este punto entendamos algo que se nos ha escapado por mucho rato. Deuteronomio capítulo 28 dice, hay una lista: si haces estas cosas recibirás bendición. Y aquí viene la otra lista: pero si no las obedeces, vendrá maldición. Ojo con lo que les voy a decir, para que no esté codiciando la algarroba. El Señor Jesús, como yo fui malo y todos los que están aquí fuimos malos, recibió mi pecado. ¿Y qué recibió Él? La maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él recibió la maldición. Es que no hemos tomado en serio todavía esto. Y como Él la recibe, ¿qué me pasa a mí? La bendición. Por lo tanto, todas las bendiciones que hay en la Escritura son para nosotros. Pero ¿cómo hereda un creyente la bendición? Pues entérese lo que la Biblia dice. Bendita tu alacena, la vasija de amasar, tu aceite no escasea, tu trigo ahí estará. Esa bendición es para usted y para mí. Pero ¿cómo debo caminar? A la luz de la Escritura. Porque si no, no puedo ver con claridad. No se le olvide, el Señor nos entregó la bendición a nosotros. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Como lo decíamos, versículo 14, la ley voy a leerlo desde el versículo 12. 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, si voy a caminar en desobediencia, ¿qué es lo primero que me viene a la mente? Esto es para entender el texto. La ley. Adúltero, fornicario, ladrón, idólatra. Cuando camino en el pecado, la ley me remarca eso. Dice el apóstol: usted ya no vive ahí, usted vive en la gracia. Usted ha sido justificado. Piense en las cosas gratas, en las cosas santas, en todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, en todo lo que tiene virtud. En esto pensar.
Piense en la escritura. Piense cómo David entró en problemas, piense en Samuel, piense en Abraham, piense en David, piense en Pablo, piense en el Señor, que su mente sea solo escritura y se va a dar cuenta cómo su mente va a ser transformada. Vuelvo otra vez, no es una actitud mental positiva, es leer la escritura y ponerle cuidado. Ay, es que yo no entiendo la Biblia, pero porque usted no quiere. Pero si usted dice, yo lo voy a aprender, así sea un versículo. A mí me decían, léase un capítulo y hacías el devocional. No, nunca pude. No estoy diciendo que no me he leído capítulos completos, pero al comienzo no podía. Yo leía un versículo y no lo entendía. Alguien un día sabiamente me dijo, en ese solo versículo póngase a pensar e imagínese. Otro hombre un día llegó y me dijo, cójase de la mano con el Señor y camine por los evangelios. Acompaña a Pablo en los viajes misioneros. Acompaña a Pablo y a Timoteo en la iglesia. Mire a Juan. Apocalipsis, déjelo quietico, después lo mira. Acompaña a los profetas en su peregrinar y lo que ellos dicen. Y cuando yo me meto con ellos, puedo entender. De otra manera no. Pero ¿por qué entiendo? Porque amo la Biblia. Porque amo la palabra del Señor. La amo. Amo a mi Señor. Pero si usted es pecador, yo le he visto. Sí, pero lo amo. Y Él me ayudará a salir de ahí. Él me ayudará a salir de donde estoy. Como lo ayudará a usted a salir de donde usted está. Jovencitos y jovencitas, si les decimos huyan de la fornicación, ¿por qué es? Porque su cuerpo no está para ser entregado a todo el mundo. Punto. Y el Señor lo manda. No lo quiere entender, no quiere recibir el consejo. Se va a dar cuenta más adelante cómo va a tener luchas con sus propias pasiones. El adulterio a los casados es un lío, ¿no? Cuando el hombre se va a acercar a su mujer y supo que su mujer estuvo por allá con otros, aunque usted nunca la vio, las imágenes le vienen. Es duro. Si el Señor nos dice aléjense de eso, aléjense. Usted va a ser duro con su compañera, recuerde usted por dónde ha caminado también y perdone. Por eso a las parejitas les decimos cuidado con el adulterio. Pero aquellos que caminamos por ciertas sendas que no debemos caminar, hoy nos pesa y nos da dolor en el corazón. Contamínese usted con algo. Mire, alguien muy chistoso me mandó un video donde están ahorcando a una mujer. No he podido sacarme la imagen de mi mente. No he podido sacármela. Y me da rabia ser tan tonto en mi vida. Todo lo que entra por nuestros ojos allá queda. Sea lo que usted quiera ver, noticias, pornografía, lo que usted quiera ver, violencia. Que por allá en México hay un grupo que descuartiza. No mire esas cosas. No las mire. Ensucia su mente. Manténgala limpia. Esos videitos tontos que están mandando, la iglesia debe cuidarse de eso. ¿Para qué envían un video? Mírelo por favor. Claro, me puse a mirar eso, ahorcando a una chica y quedé mirándola si era verdad, obvio, hasta que le vi los ojos vidriosos y la matan. No, pues muy chistoso, muy perversos. Y así hay chistecitos ridículos y estúpidos que caminan por el WhatsApp y por el Facebook y estamos repartiendo lo mismo. Y el Señor dice, cuidado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no he podido quitarme la imagen de los ojos de esa mujer. Y estos perversos, eso es como el snob, la firmaron hasta que el último aliento le salió. Mis hermanos, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Y esto lo hablo no para crearle curiosidad. No mire lo que no debe mirar. No escuche lo que no debe escuchar. Cuide sus oídos. Ese era un corito de escuela dominical que decía: cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tu boquita lo que habla. Y es verdad. Eso no es por mal. Entre menos se contamine usted con esas cosas, mejor para usted. ¿Me lo oyeron, mis hermanos?
límpiense, reprogramen su mente. Les iba a hablar aquí de traducciones, pero no les voy a hablar de eso. Termina el versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, termino ya con esto, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y viene otra vez la pregunta: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿O no sabéis que si os sometéis, oigan, para los que piensan que en el nuevo pacto no hay leyes? La gente cree que no hay normativas que cumplir en la iglesia del Señor. Yo no estoy hablando de aquí de la comunidad. Todos, usted cuando caminaba en el pecado le servía a su amo, que era el pecado. Ahora que camina en el Señor le sirve a otro amo, pero ese amo tiene normativas. Una: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí hay una ordenanza o no la hay? Ay, yo amo tanto al Señor, pero tanto, pero la Biblia nunca la leo. Y aparte de leer la escritura, Señor, ayúdame porque cometo pecado. El versículo 14: aunque los creyentes fallan al obedecer la ley, estamos libres de la ira divina. Por eso es que no somos castigados de pena de muerte. ¿Y por qué no somos castigados? Por su inmerecida gracia sobre nosotros. Eso es lo que Pablo está escribiendo acá. ¿Y por qué? Porque la fidelidad de nuestro amado Salvador fue tan correcta que nos es contada por justicia. Él crucificado como el más vil de los sucios, y nosotros puestos en libertad como los santos más santos. Como no me ha acontecido ningún dolor, el apóstol dice: pero reprograme su mente, reprográmela. Un día viendo una película de caballeros, cogen a un muchacho que va a ser de la orden de los caballeros y va a ser rey, el futuro rey, y le dicen: arrodíllese y usted promete que va a hacer esto, y el muchacho dice sí, y el hombre que le está haciendo el juramento saca y ¡pum!, le da una cachetada que lo aterriza contra el piso, y el muchacho se para y le dice: esto es para que no se le olvide el juramento que acaba de hacer. Y parece ser que nosotros sin el dolor, por eso es que el Señor nos pasa por procesos, sin el dolor no aprendemos. Nos dicen: corrija eso, corrija eso, y ahí sigue. Pero cuando viene el dolor: papi, que no haga eso, papi, pa. Y ahí sí papi va entendiendo. Ya una sola voz: joven, reacciona. Porque sabe que hay un castigo físico. Y es importante que nosotros entendamos: aunque no haya castigo físico, el castigo físico fue en mi Señor. Por favor, entienda su nueva naturaleza en Dios. En el versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado? Y aquí lo que nos está hablando es de la intención de la mente. Y está hablando Pablo un asunto muy delicado. Si usted sabe, en la época romana hablar de esclavitud era algo grotesco. Porque si algo se ufanaban los romanos era de su libertad. Y Pablo toma acá y dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? ¿La persona que anda en pecado es esclavo del pecado? O sea, de la obediencia para la justicia. Pero gracias doy a Dios, y aquí él dice, discúlpenme en el vocabulario, pero gracias doy a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Verso 19: hablo como humano,
por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad presentabas tu cuerpo para servir a la inmundicia, así ahora presenta tu cuerpo para servirle al Señor. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de esas cosas que ahora nos avergüenzan? Dígame si cuando cometemos un acto pecaminoso no nos avergonzamos. No se va a parar el predicador a decir, uy, hermano, eso yo las que me metía. No, hermano. Y esa farra, ¿qué es eso? ¿Usted ha oído gente dando ese testimonio así? Sí. Uy, hermano, yo era en el mundo el más adúltero del pueblo. Yo era el más adúltero del pueblo. ¿Cierto, hermana Mayra? ¿Cierto, hermana fulana? ¿Qué es eso? ¿Verdad que yo sí los cogía y los... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El pecado nos debe avergonzar. Es que yo a las hijas de mis amigos toditas. ¿Qué es eso? El pecado nos tiene que avergonzar. Eso no es motivo de risa. Uy, no, yo a mi esposa le hago unas golpizas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso cree usted que es muy hombre al haber hecho eso? ¿O fuimos muy hombres al haber hecho eso? El pecado nos tiene que avergonzar. Aquellos que un día tuvimos un hogar y lo perdimos, eso nos tiene que avergonzar. Eso no es motivo de risa. Y apoyar a nuestras parejitas. Adelante, adelante, por favor, no se separen. No saben este camino tan duro que es. No nos regocijamos en el pecado. Cierro con esto. La nueva naturaleza del Señor habla de una condición en nuestra mente. Mi hermano, de acuerdo a como usted cree que usted es, así es usted. De acuerdo a lo que usted cree, ese es usted. ¿Usted no se deja de nadie? Ese es usted. ¿Usted es el pita? Ese es usted. ¿O usted es el hombre de Dios? Es el hombre que entiende lo miserable que el pecado lo volvió, pero por la gracia del Señor viene caminando y viene siendo limpiado. Ese es usted. Piense conforme la Biblia piensa. No piense como usted quiere pensar. ¿Están entendiendo el punto? Mujeres, no importa el pecado que hayan cometido, véanse como limpias y puras delante del Señor. Me gusta cuando una persona me habla de eso. El Señor enterró mis pecados. Amén. Pero no le saque al hermano los de él. ¿Me oyeron? Porque el Señor los arrojó al fondo del mar. Dijo una vez Donizetti Barrios que una señora vino a recalcarle un pecado a él. Y él le dijo, oiga, su merced, yo no sabía que usted era buzo, que vivía debajo del mar. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque yo sé que mi Señor arrojó mis pecados en la profundidad del mar. Y yo no sabía que tenía submarino para llegar hasta allá. Y la verdad es, mujeres limpias en el Señor, hombres, no importa lo que hemos hecho en el Señor, perdón, en el mundo, en el Señor somos limpios. ¿Me oyeron? No me voy a contaminar ya más con esto. No voy a caminar en estas amistades. No voy a seguir por este rumbo. No puedo prestar mis miembros para el pecado. No puedo. No puedo como hijo o hija de Dios estar en un lecho que no me conviene. No puedo. No puedo. Vuelvo y le digo, usted lucha con sus... ¿Qué quiero hacer una independencia de esto? Porque una cosa son los vicios anormales que traemos y otra cosa las características de su genética con la cual usted lucha. ¿Qué días hablaba con un hermano y yo sé que a la gran mayoría le sucede? A mí hay ciertas cuestiones que no sé por qué me deprimen. Y me decía el hermano, mi hermano, yo siempre que huelo el olor del Zambic, si no me equivoco, el producto, me dan ganas de llorar. Y hay cosas que nos marcaron. Allá es donde yo voy. Usted tiene que luchar con eso, escudriñarse en su corazón. Escudriñarse.
Mírese qué fue lo que lo marcó a usted y comience el trabajo para salir de ahí. Su temperamento es mal geniado, sí, el Señor lo va. Esa es la santificación. Pero hay cosas que tenemos que ser radicales, radicales. En cuanto a su temperamento, el Señor lo ayuda. Pero en cuanto a las cosas que son externas, que usted sabe que tiene que dejar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para dejarlas. Ustedes ya no están vivos para el pecado. Esa es la noticia de hoy. Ustedes están vivos para Dios. Mentalícense, transformen, renueven su mente, llénenla de la Escritura, porque ustedes ya no forman parte del vulgo, ya son parte de la iglesia del Señor. En el próximo capítulo vamos a estar leyendo sobre la ley, Romanos capítulo 7, y tiene una introducción muy interesante, y se la dejo de tarea para que usted lo estudie. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, hablo con los que conocen la ley, que mientras una mujer está sujeta al marido, de por vida está sujeta, pero cuando el marido muere, ella está libre, o sea, es viuda, está libre de la ley del marido y puede volver a irse a casar. Esto es para que estudie el capítulo 7. La pregunta es: ¿en qué parte de la Biblia dice que la mujer viuda se puede volver a casar? Para que podamos analizar Romanos capítulo 7. ¿En qué parte? ¿Sí se puede o no se puede? Pero cuando usted va y lee, se va a encontrar con una gran sorpresa. ¿De dónde agarró Pablo ese texto para exponerlo? Porque no es de la ley del Señor. En la ley del Señor, la mujer que toma marido después de ser viuda corría el peligro de ser llamada adúltera, salvo un caso, que es lo que les estoy poniendo a ustedes. Pongámonos en pie, vamos a orar. Doy gracias a mi Señor en esta mañana de ver a nuestra hermana Flores, la hermana Alison, aquí junto con su papá. Me alegra muchísimo verla, Alison. Oren por sus hijos, sigan orando por sus hijos. Son su sangre, son su vida. ¿Me oyeron? Me alegra mucho ver los nietos de la hermana Sandra. También hoy por la iglesia. A la señorita Cecilia, porque nos cambió el look. A nuestra hermana Cecilia, a Julio. Vamos hacia adelante, esperamos y seguimos orando. Día de mañana ver también aquí a los hijos del hermano Martínez, a Jefferson. Y a eso es que nos metemos nosotros en oración los miércoles, para que el Señor traiga a nuestros hijos y estemos aquí todos. Es una lucha, es un esfuerzo, vivimos rodeados de tentaciones, hay veces no quisiéramos seguir, pero el Señor nos da de su fuerza para continuar. Así es que ánimo, mis hermanos, no se debiliten, cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar. Si cambian la manera de pensar, de acuerdo a la Escritura, cambia nuestra manera de vivir. Ya miremos con amor, miremos con paz. De la misma manera en que fuimos perdonados, perdonemos. De la misma manera que soy declarado limpio, mire a su hermano como limpio. Cierre sus ojos, vamos a orar.